Entonces, ahora vamos a realizar el último ejercicio del semestre, que tiene que ver con máquinas térmicas, ¿ya? Tienen que dominar esta materia para el día de la prueba del lunes, porque van a salir varios ejercicios de este estilo. Veamos. Una máquina de calor, a la cual vamos a llamar o asignar con el número 1, actúa en serie con un refrigerador, que lo vamos a simbolizar con el número 2. La fuente de alimentación para la máquina de calor y el reservorio de rechazo para el refrigerador tienen la misma temperatura. Para que el refrigerador funcione, este es alimentado con el 40% del trabajo generado por la máquina de calor. La temperatura de salida del flujo de máquina 1 es similar a la del fluido que ingresa al refrigerador. Y la eficiencia de la máquina de calor es un 55%, de calor es 55%, la temperatura del fuego caliente que alimenta la máquina es 220 grados Celsius. Y el calor que ingresa a la máquina 1 es 50 kJ partido por kilo. Les piden que realicen un diagrama de proceso. En la prueba, por ejemplo, yo les voy a poner 4 o 5 esquemas y les voy a preguntar a cuál corresponde el ejercicio que se esté diciendo, ¿ya? Después les piden determinar todos los datos que faltan. Por ejemplo, el COP del refrigerador, que es el coeficiente de diseño. Ustedes recuerden que viene representando a la eficiencia, ¿ya? Y también les piden los trabajos y calores, ¿cierto?, que hay en el sistema, los cuales se desconocen. Entonces, este ejercicio lo voy a desarrollar paso a paso para ir explicando. Si ustedes tienen cualquier consulta, por favor, la hacen. Primero, dice, una máquina de calor 1, actúa en serie con un refrigerador 2, refrigerador 2. La fuente de alimentación para la máquina de calor, esta viene siendo la fuente de alimentación para la máquina de calor, y el reservorio de rechazo para el refrigerador. Esta es la alimentación y este es el reservorio recipiente de rechazo para el refrigerador, y dice que ambos tienen la misma temperatura. ¿Qué es lo que significa que diga en serie? En serie significa que de uno u otro modo está enlazado el producto de la máquina de calor con el refrigerador. Si yo dijera, no tiene nada que ver que estén frente a frente, ¿eh? Este refrigerador podría haber estado abajo y, por ejemplo, esto mismo, yo lo podría haber puesto acá abajo, ¿ya? Y seguiría siendo lo mismo, ¿ya? También estaría correcto, por ejemplo, ¿ok? O sea, ¿qué es lo importante acá? Por ejemplo, yo podría haber hecho esto. No pesca la... Ahí está. Yo podría haber hecho esto y esa también estaría en serie. Cuando nosotros hablamos en serie, decimos que funciona un equipo o dispositivo y ese apoya al funcionamiento del otro dispositivo, ¿ya? No tiene nada que ver que estén ubicados geométricamente en paralelo como está acá. Esto sigue siendo en serie. ¿Cómo sería en paralelo si no existiera esta unión? Ahí estaríamos en paralelo, ¿ok? Pero el hecho de existir esta unión ya me está indicando que están en serie. ¿Y qué ocurre? Que acá en la máquina de calor, ustedes ven, déjenme verlo en presentación, de acá, de la máquina de calor, siempre va a ingresar un calor desde un recipiente caliente o una fuente, ¿cierto?, a alta temperatura, va a ingresar a esta máquina de calor y esta máquina de calor va a producir un trabajo, ¿ya? Y a su vez va a desechar un calor a un reservorio más frío. Entonces, esta vendría siendo la máquina de calor. Entonces, esta actúa en serie. En serie significa entonces que parte de esto va a alimentar al refrigerador. Entonces dice, la fuente para la máquina de calor y el reservorio de rechazo para el refrigerador tienen la misma temperatura. O sea, este es el que alimenta la máquina de calor y este es lo que rechaza o lo que recibe, ¿cierto?, desde el refrigerador, el reservorio de rechazo. Entonces, este y este tienen la misma temperatura. No sé si hay alguna consulta con respecto al esquema hasta ahora. Aprovechen de preguntar todo, por favor, para que no tengan problemas en la prueba. ¿No? Bien. Después dice, para que el refrigerador funcione, este es alimentado con el 40%
del trabajo generado por la máquina de calor. Recién, como yo no sabía, había puesto que todo el trabajo ingresaba acá, pero ahora en el ejercicio me dicen que el 40% de ese trabajo alimenta al refrigerador. Por lo tanto, yo tengo un 60% que está yendo o queda libre para usarlo donde yo quiera. Obviamente que ese 60% yo podría ponerlo incluso acá, y estaría correcto. Yo podría poner, por ejemplo, aquí yo podría poner W1, y acá yo podría poner esto. Y acá, por ejemplo, yo podría poner esto. Que de acá está saliendo trabajo 1 y una parte que corresponde al 40% ingresa al refrigerador y otro 60% me queda libre. ¿Ok? Lo voy a dejar como estaba para continuar con mi ejercicio. Entonces, tenemos eso. ¿Ya? Y después, bueno, después dice, la temperatura de salida del flujo de la máquina 1 es similar a la del fluido que ingresa al refrigerador. Esta es la máquina de calor, esta es la temperatura, ¿cierto? Esta es la corriente de calor-frío y va a ingresar a un reservorio más frío que es el TL1 y me está diciendo que es similar a la del fluido que ingresa al refrigerador. Este es el fluido que ingresa al refrigerador, por lo tanto TL1 es igual a TL2. ¿Por qué TL1? Porque dentro de la máquina la simbolizo como 1, acá tengo un TH1, que es el foco caliente, y un TL1, que es el reservorio frío. En el refrigerador, recuerden que el refri es alimentado con el foco frío, ¿cierto? Con una temperatura más baja, como es el número 2, TL2, ingresa un trabajo 2 y sale un QH2, el cual va a liberar al TH2, que es el recipiente caliente. Hasta acá se entiende, ¿no? Necesito que me digan sí o no, o no sé. Sí, profe, sí se entiende. Sí, se entiende. Perfecto, gracias. Después dice, la eficiencia de la máquina de calor, esta es la máquina de calor, es 55%. Si yo dijera la eficiencia del refrigerador es 55%, ustedes tendrían que poner COP es igual a 0,55. ¿Ya? Pero acá estoy diciendo que la eficiencia de la máquina de calor es 55%. La temperatura del foco caliente que alimenta la máquina de calor es 220 grados Celsius. Este es el foco que alimenta la máquina de calor y tiene una temperatura de 220. Como había dicho al comienzo, TH2 es igual a TH1, por lo tanto TH2 también es igual a 220 grados Celsius. Les sugiero que en la prueba ustedes todo lo transformen inmediatamente o a Kelvin o a Rankine, dependiendo de las unidades en que se encuentren trabajando. ¿Por qué? Porque todos los ejercicios son realizados con temperaturas absolutas. ¿Okay? Entonces, hasta el momento estamos ingresando los datos que tenemos. Después dice, el calor que ingresa a la máquina 1, o sea, UH1, es 50. Si yo dijera el calor rechazado por la máquina 1 es 50, ustedes tendrían que escribir QL1 es igual a menos 50, o QL1 en barrita es igual a 50, ¿ya? Y después me dice, determine el porcentaje de calor, fíjense, que sale de la máquina 1, determine el porcentaje de calor que sale de la máquina 1 y es ingresado al refrigerador para que éste funcione. O sea, en el fondo me están diciendo que parte de este calor va a ingresar a la fuente fría, perdón, a la fuente fría, digo, que alimenta el refrigerador, y otra parte va a ser rechazada. Entonces, yo voy a llamar como ese porcentaje de calor, o tanto por 1 de calor, ¿ya? Lo voy a llamar como X. X va a ser la razón de calor que va a ingresar. Por lo tanto, yo ahora podría realizar balances energéticos. Recuerden que para realizar los balances energéticos, siempre los calores fríos, o sea, los QSUL, tienen que hacerlo en valor absoluto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el signo ya está involucrado en el balance mismo de todo lo que entra es igual a lo que sale. Si yo hiciera un balance en la máquina de calor, me quedaría Q sub H1, que es el que está ingresando, va a ser igual a 0,6 W1 más W2 más valor absoluto de QL1, ¿ok?
si hago un balance energético en el refri, va a ser W2 más el valor absoluto de QL2, ambos están ingresando, es igual a QH2. Si hago un balance energético acá, esto no es un equipo ni nada, pero ustedes ven claramente que el calor 1, y lo cual es obvio, es igual al calor 1. El QL1 igual a QL1. Después, si yo hago un balance energético en este nodo, me va a quedar el QL1 en valor absoluto, va a ser igual al QL2 en valor absoluto, más 1 menos X QL1 en valor absoluto. ¿Ya? Entonces, después si hago yo acá un balance, QL2 es igual a QL2. Siempre que ustedes hagan un balance dentro de un reservorio de temperatura, obviamente que va a ser el mismo valor de ingreso y de salida. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta del ejercicio es realizar el esquema del proceso. Este es el esquema del proceso. ¿Qué es lo fundamental acá? O sea, a lo mejor Maximiliano va a poner el refrigerador acá abajo, pero si tiene bien puesta la flecha, va a estar correcto. O Nicolás va a poner el refrigerador por el lado de acá, pero la flecha correcta también va a estar bien, ¿ya? O Valentina, por ejemplo, supongamos que hace todo perfecto, pero esta flecha la pone al revés, estaría incorrecto, ¿ok? Entonces, lo que vale acá realmente es la dirección de la flecha, ¿ok? Bien, después dice, determina la temperatura de salida del fluido de la máquina de calor, ¿ya? Si es la temperatura de salida de la máquina de calor, me refiero al TL1. ¿Cómo calculo el TL1? Fácil. Tengo la eficiencia de la máquina 1 y yo sé que la eficiencia es igual a 1 menos TL dividido por TH, teniendo en cuenta que TL y TH se encuentran en escala absoluta. Por lo tanto, como tengo la eficiencia y tengo TH, me va a permitir determinar la temperatura fría, ¿ya? Después me piden determinar el coeficiente de performance, ¿cierto? El coeficiente de diseño del refrigerador, y después el trabajo, la cantidad de calor que ingresa al refrigerador, y también me piden el QH2. Veamos. Como les decía, la temperatura TL1 es muy fácil, como tenemos la eficiencia y tenemos la relación de 1 menos TL sobre TH, ustedes reemplazan o sustituyen para calcular el valor de TL1 y les debiera salir 221,85 Kelvin. Creo que en la guía que ustedes tienen, di vuelta estos números, creo que dice 212,85, es 221,85. Yo suelo dar vuelta a los números, ¿ya? Después, para medir el COP, resulta que acá tenemos esta ecuación, que yo la di cuando trabajamos con máquinas térmicas, cuando empezamos a ver máquinas térmicas, y acá yo tengo el TH y TL2. ¿Por qué los tengo? Fácil. Delante calculé el TL1, pero yo te había dicho en el ejercicio que TL2 es igual a TL1, por lo tanto son la misma temperatura. Y también había dicho que estas dos fuentes, o reservorios en este caso, tienen también la misma temperatura. Por lo tanto, es fácil determinar el COP. El COP da 0,82, o sea, hay una eficiencia del refrigerador del 82%. ¿Ok? Bien. Después me piden que determine el trabajo. Acá es fácil también, porque yo ya tengo la eficiencia y tengo el valor de QH1 que es 50. Si ustedes recuerdan, la eficiencia era el trabajo neto dividido por el calor de ingreso a la máquina, en este caso partido por QH1. Por lo tanto, el trabajo neto es W1, o si ustedes quieren 0,6W1 más W2, que es lo mismo que 0,6W1 más 0,4W1, que en el fondo 0,6 más 0,4 es 1. Por lo tanto, el trabajo neto de esta máquina es W1. Por lo tanto, la eficiencia es W1 dividido por QH1. Como yo tengo la eficiencia y tengo el QH, dato, por lo tanto puedo determinar el trabajo 1. ¿Bien? Una vez que yo logro determinar el trabajo 1, que me da 27,5, yo puedo saber cuánto vale el trabajo 2, porque el trabajo 2 va a ser el 40% del trabajo 1.
¿ok? Que va a ser entonces este valor que les puse acá, que serían 11 kilojoule kilogramo. Entonces, yo ya tengo esto, tengo esto, tengo esto. Si ustedes se fijan, vamos teniendo varias cosas ya. Veamos, aquí ya tenemos los resultados. Después, yo tengo QH1 y quiero determinar QL1. Va a ser sumamente sencillo porque lo puedo hacer a partir de la eficiencia, en que la eficiencia es 1 menos QL dividido por QH. De ahí puedo despejar el QL. Recuerden que ese QL va a estar en valor absoluto, siempre les va a dar positivo, pero si ustedes lo ponen sin las dos barritas, tienen que poner que QL1 es igual a menos el valor. ¿Ok? Entonces, podrían determinarlo de la eficiencia o bien a partir de la relación o de la igualdad que hay entre las razones de calores y de temperaturas en escala absoluta. Por lo tanto, de ahí yo obtuve que el QL1 barra es 22,5, lo cual equivale a que QL1 sin barra es menos 22,5. ¿Ya? Bien, después yo digo acá empiezo a hacer los balances. Obviamente que acá el QL1 va a ser igual que este, 22,5, si que está en barra, y si no está en barra es menos 22,5. Después aplico la relación para el coeficiente de diseño del refrigerador, que lo vi en las primeras clases de esta materia, que viene dado por estas ecuaciones, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, puedo aplicar cualquiera de estas tres ecuaciones, que son las mismas, y pongo los subíndices 2, porque estamos en el refrigerador, que es la máquina 2. Por lo tanto, COP2 es igual a QL2 dividido por trabajo 2. Entonces, nosotros ya tenemos el trabajo 2, que era 11, y también tenemos el valor de COP, que lo habíamos calculado recién, que era 0,82. Por lo tanto, yo puedo determinar, despejo acá, el valor de QL2, que es 9,02. Si yo saco que QL2 es 9,02, puedo sacar el valor de X, ¿verdad? Porque puedo decir 9,02 es igual a X por el valor de Q1, que sería 22,5. Y de ahí puedo obtener el valor de X, que no lo obtuve, ¿eh? Debería obtenerlo. A ver, el valor de X sería, entonces, lo vamos a obtener, el QL2 es 9, entonces sería 9,02 dividido por QL1, que son 22,5. Por lo tanto, fíjate que el valor de X es 0,4, o sea, sigue habiendo un 40% que ingresa acá, ¿ok? Un 40% del calor, lo cual es lógico si acá estamos hablando del 40% que ingresa de trabajo, ¿ya? Bien, con esto tenemos el valor de QL2 y tenemos después el valor del QH2. ¿Cómo? Hacemos un balance energético que decimos que 11 más 9,02 es igual a QH2. Y eso va a ser 20,02 kilojoule kilogramo. No sé si hasta el momento hay alguna consulta, chicas, chicos. ¿Todos lo entienden? Cristian. Sí, profe. Entender, hacer una repasada. ¿Cómo dices? No, que se entiende, pero igual después viendo el video se repasa y ya, no queda clarito. Perfecto. Bueno, no sé, pues si no tienen, no sé si tienen alguna consulta, porque yo ya con esto doy por finalizada la asignatura en cuanto a transferencia de conceptos y de ejercicio. Entonces, no sé si tienen alguna consulta de esta materia o bien del ciclo de Carnot para la prueba de mañana. Este es para la prueba grande, ¿cierto, profe? Sí, este es para la prueba grande. Me gustaría saber si han estudiado, bueno, vamos a dejar de grabar, sí. Primero decirle que ha sido un placer estar con ustedes este semestre. Lamentablemente no los pude conocer personalmente a algunos de ustedes, me gustaría sí conocerlos más adelante. Y también me habría gustado que conversaran más en clase, pero entiendo que este medio es un poco más complicado. Ojalá que en clases sucesivas ustedes puedan compartir más también entre ustedes y con los académicos que hace falta. ¿eh?
Así que eso, pues, ha sido un agrado estar con ustedes, a pesar que no nos conozco algunos.